Romanos capítulo 1, así en pie vamos a leer estos dos versículos que es el texto de esta noche. Solamente dos versículos que vamos a estar estudiando en esta próxima porción en nuestro estudio aquí en Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Dice versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oh Señor, gracias por esta noche que podemos estar aquí. Señor, ahora que vamos a entrar en tu palabra que tiene poder para cambiarnos y ayudarnos. Señor, que estos dos versículos que vamos a estudiar en esta noche sea de bendición a recordarnos el poder del Evangelio. Recordarnos el tiempo que nosotros fuimos salvos y el poder que nos cambió a nuestra vida. Recordarnos el poder que puede cambiar a otras vidas que estamos orando y queremos alcanzar. A veces nos olvidamos que tu palabra tiene poder. Y Señor, que nosotros como cristianos podemos recordarnos de esa verdad. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Gracias por venir esta noche. Es siempre una bendición para por lo menos tener unos cuantos aquí escuchando y la palabra del Señor los anime y los enseñe. Esta noche, el título de esta noche, de estos dos versículos que vamos a estar mirando, es simplemente el poder del Evangelio. Algo que Pablo está compartiendo, recuerda, con estos cristianos en Roma, es recordarle y para algunos que no conocen a Cristo, enseñarle el poder del Evangelio. Uno de mis favoritos predicadores se llama Charles Spurgeon, 1850. En sus predicaciones, tiene 3,000 predicaciones que están en libros, y yo cuando tengo tiempo, yo paso tiempo leyendo esas predicaciones del pasado, y yo he encontrado que los libros más viejos son los libros más bíblicos, y Charles Spurgeon es uno de ellos que tiene tremendas predicaciones. Tengo muchos libros viejos con sana doctrina. Parece que los libros nuevos hoy en día están cambiando mucha doctrina, están añadiendo cosas y enseñanzas del mundo, y por eso me encanta leer libros más del pasado. Y Charles Spurgeon, en el tiempo que está predicando, es lo 1855, y tú dices, wow, que mucho tiempo pasado, pero la doctrina es igual, la predicación es igual, la palabra de Dios es igual. Pero él dijo una vez en una de sus predicaciones, dijo, el Evangelio es predicado en los oídos de todos los hombres, solo viene con poder para algunos. Nosotros predicamos el Evangelio, pero a ellos que reciben el Evangelio y reciben a Cristo, el poder se manifiesta en ellos. Los que no reciben, pues no ven el poder, no disfrutan el poder de Dios. Pero ojalá esta noche tú puedas decir, yo he recibido el poder del Evangelio. Yo he recibido el poder de la palabra de Dios que me ha cambiado mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Ojalá que tú eres diferente que antes que fuiste salvo. Ojalá que Dios quitó las cosas que hemos practicado que no agradaba a Dios y lo dejamos al lado, y ahora somos nuevas criaturas sirviendo a Dios y cambiado por dentro y por fuera. El poder, hermanos, del Evangelio que vamos a estar enfocados esta noche no está en el pastor. O qué lindo él predica, o cómo él grita, o cómo él brinca. El poder no está en las palabras del predicador que se para aquí a frente a predicar. El poder del Evangelio solamente está en Cristo Jesús.
está en la palabra de Dios, que es la Biblia, que es palabra de Dios. Y estaba pensando en esos carros cuando están guiando afuera y tú te paras detrás de un camión o un carro de un negocio, y atrás de ese carro dice: llama este número si están guiando como locos. No dice locos, pero más palabras profesionales. Y a veces, más en los Estados Unidos, yo trabajaba con una compañía grande y era un supervisor de esa compañía, y pues los camiones que salían de nuestro lugar pues tenía esa nota atrás, y porque ellos por la mañana salían enojados porque no tomaron su café, y pues el camión de la compañía de nosotros pues le cortaba un poquito, y lo primero que ellos hacen es llamar: mira, este loco que está frente de mí estaba guiando y me cortó, ¿verdad? Y nosotros decimos: gracias por llamar, y te cogemos ese papelito, lo traemos en la voz. No hacemos eso, pero y llaman. Esa persona que está a frente guiando está representando esa compañía. Y si no está guiando bien, pues está representando esa compañía de una manera negativa. Yo debo poner eso atrás de la guagua gris para que cuando los que han tomado el privilegio de guiar con Evelio, pues ya saben que si lo ponemos ahí atrás, muchas llamadas que vienen, o para Ángel, ¿verdad? Que a Ángel le gusta chocar muchas veces, pero imagínate la llamada que ha recibido. Mira, tuve pastor en la iglesia, si había una persona guiando la guagua y me tocó bocina y me tiró por lado. Ojalá que no. Es interesante que cuando nosotros fuimos salvos, en ese momento ponieron el nombre de Jesús detrás de nosotros. ¿Qué otros dirá de tu vida? Ellos mirando detrás de ti, vamos usando ese ejemplo de tener el nombre de Jesús detrás de nosotros. ¿Qué otros que están andando detrás de ti y viendo su vida y viendo sus palabras y viendo su comportamiento, qué ellos dirá de ti? Quizás llaman a Dios, dice: mira, Dios pasó un cristiano y estaba hablando con malas palabras, pero detrás de él tenía el nombre de Jesús. Muchas veces, hermanos, no somos de buen testimonio cuando estamos enojados, estamos guiando o estamos haciendo otras cosas, pero recuerda que en nombre de Jesús tú estás representando a Jesucristo. Y lo que tú hablas, lo que tú haces, otros van a mirar, y eso representa la iglesia o representa la palabra de Dios. Y muchas veces, tristemente, otros ven a otros cristianos y le ponen un mal nombre. Dice: mira, si esa persona es un cristiano y se comporta en esa manera, yo no quiero ser cristiano. Y es triste, y tenemos que recordarnos que nosotros tenemos el nombre de Cristo, el nombre de Dios con nosotros, y tenemos que dar buen testimonio para que otros vean el amor de Dios en nuestra vida. Recuerda que representamos el creador de este mundo. No podemos estar viviendo como el mundo, después testificando a otros. En una manera estamos haciendo cosas que el mundo me dice hacer y comportar como ellos. Después el sábado estamos testificando de Cristo. No podemos hacer eso, porque otros van a dudar el poder del Evangelio. Y van a decir que si eso es esa persona, pues ese cristiano y esa iglesia, y actúan en esa manera, yo no voy a la iglesia, porque ellos son peor que yo. Yo he escuchado eso también en las calles. Hermanos, esta noche vamos a hablar sobre el poder del Evangelio con estos dos versículos que nos toca a nosotros en este camino que estamos andando en este libro de Romanos. Y Pablo enseña a estos cristianos en Roma, aunque nunca ha llegado a ese lugar, está escribiéndole a ellos sobre este poder, el poder del Evangelio, y nos da a nosotros algunos detalles importantes sobre el Evangelio.
Ya nosotros leemos el contexto, vamos a regresar a ese texto un momento para poder analizar algunas palabras y frases en este versículo para asegurarnos que entendemos lo que Pablo está escribiendo. Recuerda que Romanos es el libro número 6 del Nuevo Testamento. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Tiene 16 capítulos. Romanos es el libro más grande que Pablo escribió entre los 13 libros. Y podemos decir 14 si quiere añadir el libro de Hebreos. El tema de este libro, lo que Pablo está hablando, enfocado en este libro completo, 16 capítulos, es la palabra, el Evangelio. O podemos decir, otra frase que vemos en este libro, es la justicia de Dios. Y si hay un libro que tú quieres leer para saber más de la salvación, saber más del Evangelio, es este libro de Romanos. Sabemos que Pablo escribió este libro cuando estaba en Corinto, en la casa de Gallo. Pablo mandó esta carta por medio de una señora que se llama Febe, y ella estaba en camino a Roma, y pues él le dio esta carta sabiendo que era posible que él no podía llegar a Roma, pues él escribió todo lo que quería decir cuando estaba en Roma, y como no podía ir, lo escribió en este libro de 16 capítulos. Pablo, estando en su tercer viaje misionero, Pablo nunca ha ido a Roma, no empezó esta iglesia en Roma. Aún dice la Biblia que le cerró la puerta una vez que quería ir a Roma. Y Pablo escribió esta carta porque sabía que no podía llegar a ellos. Y lo que Pablo quería compartir con ellos, esta carta, y vimos que en otros libros de Pablo, que sí había un tiempo que Dios contestó su petición de llegar a Roma, pero no era la manera que Pablo deseaba. Pablo llegó a Roma cuando estaba en la cárcel. Estaba ahí 2 veces y 2 años y estaba ahí en Roma, en ese lugar, aunque Pablo quería ir a la iglesia y hablar con otros. En un sentido, el Señor le contestó esa petición, pero en la manera diferente que Pablo pensaba. Pero durante que estaba en la cárcel, pues obviamente muchos le visitaron y pudo hablar con el soldado que estaba con él y otros que llegaban en la cárcel, que realmente era en una casa en ese momento que estaba ahí. La última vez nosotros miramos a Romanos capítulo 1, desde versículo 8 a versículo 15. Quiero solamente repasar rápidamente para que vea el contexto de este pasaje. Vimos el deseo de Pablo para visitar a Roma, que fue el título. Vimos 3 cosas sobre Pablo y los romanos. Número 1, en versículo 8, vimos su fe. Pablo dio gracia por la fe que ellos tuvieron como cristianos. Representaba a Cristo en esa área de Roma y estaban conocidos. Su fe fue conocido entre todos. Número 2, vimos su oración en versículo 9. Dijo que Dios era su testigo, que sin cesar él oraba por ellos. Número 3, vimos su deseo en versículo 10 al versículo 15. Su deseo fue a ver a estos cristianos en Roma. Pablo quería que sean confirmados. Pablo quería que ellos sean confrontados en la fe. Pablo quería compartir el evangelio con ellos, lo que no conocían. Y ahora llegamos al versículo 16 y versículo 17, y Pablo sigue compartiendo detalles sobre el evangelio. Y como dije, es algo que vamos a estudiar durante todos estos 16 capítulos, algo que tiene que ver con la salvación, con el evangelio y con la justicia de Dios. Ahora, esta noche quiero ver 2 cosas que Pablo dice sobre el evangelio. Número 1, en versículo 16 vemos que el evangelio es el poder de Dios. Y número 2, en versículo 17, el evangelio es la justicia de Dios. Primeramente vamos a ver qué significa esta palabra evangelio. Si vamos a estudiarla en estos meses en Romanos, tenemos que conocer qué significa esta palabra evangelio. Obviamente significa las buenas noticias de Dios.
Cuando predicamos el Evangelio a otros, estamos enseñándole a ellos las buenas noticias de Dios. El Evangelio es la venida, la muerte y la resurrección de Jesús. El Evangelio es el plan de Dios que Él diseñó para salvar a los humanos pecadores de la separación y darle vida eterna con Él. Hermanos, quiero que aprendan este detalle. Yo no lo aprendí hasta muchos años después, aún como pastor. La definición del Evangelio se encuentra en la Biblia. No es Juan capítulo 3, versículo 3, porque no habla de toda la muerte y la resurrección. Y usamos otros versículos para ayudarnos a dar el Evangelio, pero hay un pasaje en la Biblia que es la definición del Evangelio, donde capta todo que Jesús hizo por nosotros, y se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4. Vaya allá para que en su Biblia tú puedes poner ahí una línea, un círculo, para que nunca se olvide. Cuando te pregunte a ti, enséñame en la Biblia dónde habla del Evangelio o qué es la definición de el Evangelio, tú puedes llevarle a estos dos versículos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 4, donde nos dice exactamente qué es el Evangelio. Dice versículo 3 y 4: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí está el Evangelio: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí vemos que murió, que fue sepultado y que resucitó de los muertos. La definición del Evangelio. Hermanos, si tú conoces a Cristo esta noche, tú fuiste impactado por el Evangelio. Y la única manera de venir a Cristo y tener vida eterna es solamente por el Evangelio. Cada vez que yo digo Evangelio, siempre me lleva a Moca, Evelio. Cuando estábamos yo creo que algunos estaban ahí también, estábamos en el entierro de Charlie Meek, en el servicio que tuvo de Charlie Meek allá en Moca, y cada pastor tuvo un tiempo de decir algo, y llegó a Evelio y dice a frente de todo: Evangelio Mojica. Y la iglesia de nosotros fueron los que se rieron más, porque y nadie dijo nada, solamente Evangelio Mojica, y él fue a frente, y la iglesia de nosotros estaba en una fila ahí riéndonos tristemente, ¿verdad? En un lugar donde no se debe reír, pero nadie sabía. Yo creo que se dieron cuenta, pero nosotros, y cada vez que digo Evangelio, la cara de Evelio se queda. Cuando él ya está en los cielos, yo voy a estar hablando de Evelio a los jóvenes, dice: mira, un día había un señor que estaba aquí que se llamaba Evelio, y nosotros le llevamos a él Evangelio Evelio Mojica. Anyway, la única manera de venir a Cristo es por el Evangelio. Y si tú estás aquí esta noche sin Cristo, tú necesitas escuchar el Evangelio para tener vida eterna. Y como cristianos tenemos que predicar el Evangelio para que otros tengan esta misma oportunidad, el privilegio que tenemos, que nosotros tuvimos de recibir a Cristo. Ahora, este libro en Romanos es el libro fundamental de la doctrina de salvación. Y Pablo nos enseña cómo ser salvo y qué eso significa. Ahora, en nuestro texto esta noche, Pablo nos dice qué es el Evangelio. Número 1, queremos ver ahí en versículo 16, el Evangelio es el poder de Dios. La primera parte en versículo 16 dice esto: porque no, y Pablo está diciendo esto, recuerda a la iglesia, a estos cristianos, en esta carta dice a ellos: porque no me avergüenzo del Evangelio. Quizás muchos de ellos tenían temor de predicar,
Él tenía esta certeza y esta confianza en que él estaba predicando, que le dice a ellos, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo, hermanos, era una persona que tenía un corazón para las almas perdidas. En cualquier lugar que Pablo estaba predicando o empezando una iglesia, o cada persona que pasaba por él, él siempre predicaba. Por lo menos yo le veo así, en esta manera. Porque él tenía un corazón para las almas perdidas. Él predicaba el Evangelio en cualquier lugar. Y por eso él puede decir con estas palabras, porque no me avergüenzo del Evangelio. Esto, cuando leemos esa frase, demuestra el corazón de Pablo. Esta noche, ¿cuántos de nosotros podemos decir esto? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Ojalá que tú puedas decir esas mismas palabras que Pablo dijo en esta carta. Pero tristemente, si somos honestos, muchos cristianos están avergonzados del Evangelio. Y por eso no testifican. Y por eso no visitan cuando la iglesia sale. Y por eso no pasan tratados. Y por eso no hablan a sus familias, sino hablan a sus vecinos o sus amigos. Quizás ellos están avergonzados del Evangelio. Rápidamente quiero dar 5 razones porque cristianos luchan contra el Evangelio. Es algo que ha pasado por muchos años entre cristianos. Ese temor de hablar con otra persona de Cristo, el temor de pasar un tratado, el temor de ser rechazado, el temor de una persona cerrar la puerta a ellos cuando está tocando la puerta, un temor de que otros no quieren escuchar este mensaje que nosotros tenemos, que se llama el Evangelio. Número 1. Cristianos luchan contra el evangelismo porque tienen miedo. Para algunos, compartiendo su fe le da terror a ellos. ¿Qué? Yo tengo que ir a una casa y tocar la puerta, y ¿cómo yo empiezo cuando ellos abren la puerta? ¿Qué es lo primero que yo digo? Yo he estado con muchos en el colegio y con otros jóvenes y le dejo a ellos, ok, your turn. Quiero que tú practiques. Y ellos llegan a la puerta y abren la puerta y ellos dicen hola y se quedan ahí. Y no saben qué decir, ¿verdad? Porque las palabras en ese momento, aunque practicaban, y los jóvenes practicaban porque le damos clases a ellos y dicen, mira, ahora practicamos la clase, nosotros le ponemos a ellos a frente de 2 personas y se practican uno a otro. Después vamos a la calle y lo ponemos en práctica y ellos se ponen frozen. Algunos tienen terror de compartir la fe. El miedo es el mayor culpable que impide que la mayoría de los cristianos se evangelicen. La mayoría de cristianos prefiere ser aceptado de sus amigos que ser rechazado porque compartieron el Evangelio. Y en su mente los cristianos no están pensando que su amigo va para el infierno. Lo último que ellos están pensando en ese momento es que esta persona que está de frente de mí, sea familia o vecino o amigo, esta persona está en camino al infierno. Nosotros no pensamos en esa persona, pensamos en nosotros. Wow, yo tengo miedo, ¿qué yo voy a decir? Y no damos cuenta que la persona que estamos visitando y hablando, esa persona está en el camino para el infierno. Y nosotros fuimos allá para compartirle, para que ellos tengan estas buenas nuevas y que Dios, el poder del Evangelio, llegue a su corazón y le cambie por dentro y por fuera. Y que ellos también puedan compartir este gran mensaje que tiene poder a otros en su familia y a otros sus amigos. Pero nosotros tenemos que llegar a ellos. Ahora más que nunca estamos viendo menos personas en la iglesia salir a visitar y durante la semana a no aprovechar el tiempo para pasar tratados, y el miedo de que hay otras religiones que están dañando y tocando puertas y ya no quieren abrir la puerta porque piensan que nosotros somos ellos y ya no quieren salir.
están preocupados en lo que ellos mismos se sienten. Y tenemos que parar de enfocarnos en nosotros y empezar a enfocarnos en los perdidos. Dios puede venir, Jesús puede venir en cualquier momento, y cada día tenemos una oportunidad para hablar a otros para que ellos sean salvos, no por medio de nosotros, porque nosotros no somos más nada, pero por medio del poder del Evangelio ellos pueden conocer a Cristo Jesús. Tenemos que orar que el Espíritu Santo nos quite ese miedo. Y nos dé esa confianza de hablar de Cristo. Y yo te prometo que una vez que tú empieces a hablar, el Espíritu Santo te va a recordar de esos versículos que ya tú tienes memorizado en tu mente. Y si tú has salido a visitar, tú conoces lo que yo estoy hablando. En ese momento que tú estás testificando, tú vienes y los versículos empiezan a venir. Tú dices, wow, ese versículo, ¿de dónde llegó? ¿De dónde llegó estas palabras que están saliendo de mi boca? Porque Dios te está ayudando, porque hay poder en el Evangelio, y Dios te va a ayudar en ese momento que estamos testificando y ayudando, porque Dios ama a esa persona, y esa persona está en el camino al infierno, y Dios quiere que ellos tengan el poder de la palabra del Evangelio. La mejor manera para vencer el miedo, escuche bien, la mejor manera para vencer el miedo. Si tú dices, pastor, yo tengo miedo de salir y tocar puertas, la mejor manera de vencer el miedo es practicar y seguir practicando. Es salir y tocar puertas, y yo te prometo que lo más que tú lo haces, lo más fácil va a ser, y ese miedo va a seguir saliendo, y un día tú vas a tocar puertas y vas a decir, wow, yo ni tengo miedo. Las palabras me están saliendo, ya yo quiero tocar otra puerta. Yo quiero seguir saliendo porque me encanta. A veces vienen esas personas que no son tan amables, y eso le puede desanimar a algunos quizás, porque reciben ese rechazo y dicen, yo no voy más nada porque me están tratando de esa manera, yo no voy. Pero tenemos que vencer ese miedo. Número 2, muchos nos van a visitar por ignorancia. Hay muchos cristianos que en lo profundo quieren compartir su fe. Ellos realmente desean, y yo quiero, pastor, hacerlo, pero honestamente no saben qué decir. Tristemente, muchos pastores han complicado el Evangelio, que ya los miembros están confundidos. El pastor está tirando palabras en griego y sobre compartir el Evangelio, y los miembros están diciendo, yo no sé cómo poner lo que el pastor está diciendo en una manera que como por llevarlo a un niño para conocer a Cristo. Y tristemente las iglesias, el pastor ha complicado el Evangelio, que los hermanos no saben qué decir cuando llegan a las puertas. Yo sé que nosotros durante la escuela dominical, unos años atrás, hemos pasado tiempo en cómo evangelizar y qué decir cuando lleguen en ese momento, que son los versículos que utilizamos. Muchos creyentes están confundidos por el Evangelio claro y simple, que una vez ellos abrazaban como un niño, un infante. Porque el Evangelio está simple, que un niño puede ser salvo. Un niño puede entender. No tenemos que complicarla. No tenemos que usar palabras tan grandes para que ellos vean que somos inteligentes. El Evangelio es simple, y el poder no viene de nosotros. No es que grandes las palabras que nosotros hablamos. Tenemos que solamente compartir esta palabra, la Biblia, y dejar que Dios haga su trabajo. No tiene que ver nada con nosotros. Número 3, otra razón que cristianos no salen a visitar es por arrogancia. Tristemente hay cristianos que piensan que están por encima de compartir el Evangelio. Piensan que el trabajo de salir a visitar le toca al pastor. Mira, la razón que nosotros le pagamos al pastor es para que él salga ahí y comparte con otros. Hermanos, yo salgo todos los sábados, y a veces salimos con familia
hermanos y a veces salimos a pasar tratados, pero salgo todos los sábados, a veces durante la semana, no porque soy pastor. Yo salgo porque yo soy cristiano. Y es algo que Dios me manda a hacer, igual que Dios te manda a ti para compartir el Evangelio. A veces piensan que era para los maestros. No, pasando tratados, tocando puertas, eso es para los líderes de la iglesia. Eso es para los maestros de escuela dominical. Aún piensa que es para los jóvenes. No, ya yo soy mayor, no puedo. Pasando tratados para los jóvenes. Yo entiendo que hay algunos que no pueden caminar tanto como nosotros caminamos, pero no significa que tú no puedes compartir el Evangelio. Tú puedes llamar. Imagínate viendo a Marta texteando a otros. Tú puedes mandar un texto. Nosotros tenemos Facebook y Instagram y ahora salió uno nuevo que se llama se me fue el nombre. Empezaron otro nuevo ahora, me va a molestar. ¿Quién sabe el nuevo? Alex, ¿dónde está? Mira. Y siguen con las redes sociales y nosotros podemos aprovechar y compartir un versículo y dejar a ellos, con este versículo, dejar que el poder del Evangelio llegue a ellos. Número 4. Muchos en la iglesia no salen cristianos por apatía. Hay muchos que se llaman cristianos, pero simplemente no les importa de los perdidos, los que están en camino para el infierno. No hay un deseo para alcanzarle a ellos. Ellos están enfocados en ellos mismos. Yo tengo seguridad, yo estoy seguro que yo voy para el cielo. A ellos que están afuera, allá ellos. Ellos creen que hay un infierno, saben que los que no conocen a Jesús irán para allá para siempre, pero todavía no les importa para las almas perdidas. Escuchen bien, hermanos. En su vida, en este momento, tú tienes un corazón para las almas perdidas. Tú tienes un corazón para familiares en su hogar o en sus vecinos que tú sabes que están en el camino para el infierno y tú tienes la palabra de Dios contigo y Dios te está diciendo vaya a su vecino o vaya a su familiar o aún los que viven en su propio hogar, enséñale la Biblia y no lo hacemos. No tenemos un corazón para las almas perdidas. Esas personas han perdido su primer amor. Y por eso ellos niegan hacer lo que Dios le ordenó a ellos. Hermanos, tenemos que mirar a estos perdidos como Jesús le vio cuando estaba aquí en la tierra. Mateo capítulo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Número 5, esta última, razones por que cristianos no salen a visitar. Número 5, por mala teología. No hay esa urgencia de evangelizar. Cuidado con la teología que ya Dios escogió los que van a ser salvos y pues no tenemos que evangelizar. Y hay otras cosas enseñado que no es bíblico, que lleva a las personas a no compartir el Evangelio. Ahora, vamos a regresar a nuestro texto antes que se vaya tiempo y vamos a ver por qué Pablo no estaba avergonzado del Evangelio. Mira lo que dice en versículo 16, la segunda parte. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también el griego. Hermanos, el Evangelio no tiene nada que ver con nosotros. Es el poder de Dios. A todos que creen en Jesús y lo que hizo por nosotros en la cruz de Calvario. El Evangelio es el poder de Dios sobre Satanás. Ese poder de Dios sobre el pecado.
El Evangelio nos dice que el poder del pecado ha sido quebrantado. El Evangelio dice que el pecado no tiene poder sobre ti o sobre nosotros cuando entregamos nuestra vida a Cristo. El Evangelio te libra del poder del pecado y te da poder para vivir victoriosamente sobre el pecado. El Evangelio te dice que no importa lo mal que seas, Dios te puede transformar. El Evangelio es el poder de Dios para transformar vidas. El Evangelio salva al pecador de sus pecados hacia la justicia de una vida santa. Hermanos, siempre que nosotros predicamos el Evangelio, es el poder de Dios anunciado. Estamos declarando el poder de Dios para salvar a los pecadores para salvación. Hay poder en el nombre de Jesús y es el poder de Dios para transformar vidas. El Evangelio provee salvación a ellos que creen en Él. El Evangelio nos da la certeza de la esperanza del cielo. Y de cuando muramos iremos al cielo a pasar la eternidad. Pablo ahí en versículo 16 dice que el Evangelio es para todo aquel que cree. A los judíos primeramente, sabemos en el Nuevo Testamento que Jesús vino a los judíos primeramente. Después, cuando ellos rechazaron el Evangelio, pues después llegaron a los griegos. El Evangelio es para todos. Nadie está excluido de este mensaje, estas buenas nuevas que Dios ha dado. El Evangelio es para lo malo como para lo bueno. Hermanos, es bueno que venimos a la iglesia, pero la iglesia no te hace un cristiano. Tú necesitas el Evangelio para salvarte de los pecados. El Evangelio no es un consejo para las personas. No es un consejo pidiendo que ellos se levanten a ellos mismos. Es poder. Ese poder le levanta a ellos. Pablo no está diciendo que el Evangelio trae poder, sino que es poder. Hay una gran diferencia. El Evangelio es el poder de Dios y es poder para salvación, dice versículo 16. Y el poder del Evangelio para salvación viene a todo aquel que cree. Creer, hermanos, es el único requisito para tener salvación. Tenemos que creer en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Tenemos que creer que Él murió para pagar por nuestros pecados. Tenemos que creer que Él resucitó de los muertos el tercer día. Tenemos que creer que Jesús está sentado en la diestra de Dios. No solamente vimos, número uno, el Evangelio es el poder de Dios, pero vemos, número 2, esta noche, el Evangelio es la justicia de Dios. Mira lo que dice la primera parte del versículo 17. Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hermanos, Pablo está diciendo que el Evangelio revela la justicia. Esta revelación de la justicia de Dios viene a aquellos que tienen fe. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Mas el justo o aquellos que son justificados por su fe vivirá. Y tenemos que entender exactamente qué es la justicia de Dios, que es revelada, versículo 17, por el Evangelio. No habla de la santa justicia de Dios que condena el pecador culpable, pero ese versículo habla de la justicia de Dios que es dada al pecador que pone su confianza en Cristo Jesús. Esta fe, en versículo 17, esta confianza en Cristo Jesús
se convierte en la base de la vida para aquellos que son justificados. Cuando digo justificados, estoy hablando de ellos que son declarados justos. El justo por la fe vivirá. Ellos no solamente son salvos por fe, pero ellos viven por fe. Esa frase ahí en versículo 17, por fe y para fe, es un poco a veces difícil para entender, por fe y para fe. Pero Pablo no dijo de fe de las obras o de obras de la fe, pero dijo por fe y para fe. Por ejemplo, está diciendo esto solo por la fe. Por eso dice en la segunda parte, en versículo 17, como está escrito. Cada vez que dice en la Biblia, que lo vemos unas cuantas veces, como está escrito, significa que Pablo está diciendo como está escrito. Eso significa que en otra parte en la Biblia está escrito esta frase que dice, mas el justo por la fe vivirá. Esa frase se encuentra en Habacuc, capítulo 2, versículo 4, donde en la última parte de ese versículo, el profeta Habacuc dice, mas el justo por su fe vivirá. Y Pablo aquí está refiriendo al profeta menor Habacuc, recitando esta frase. Versículo 17, vemos que el evangelio es revelado. Dios se revela. Entendemos la justicia de Dios por revelación. No lo obtenemos por entendimiento natural, no por lo que yo entiendo, pero solo podemos saberlo si Dios la revela a nosotros. Lo da a conocer a nosotros, como el evangelio se lo dio a conocer. Fue a un misterio, la Biblia dice. Después la reveló a Pablo y Pablo ahora la revela en el Nuevo Testamento. El evangelio es algo revelado más que una perspectiva humana. La palabra aquí revelado significa descubrir o oculto, algo que está escondido. Y ahora Dios está revelando su justicia, el evangelio. Y el evangelio revela la justicia de Dios. Y Dios le revela a Pablo estos detalles. Y por eso lo tenemos ahora en la Biblia, lo tenemos aquí en Romanos y en otros lugares como 1 Corintios. La justicia por la cual un creyente es declarado justo ante Dios no se debe a nada en nosotros mismos. Es algo hecho por nosotros y puesto en nosotros. Dios nos da la justicia a nosotros. Somos justificados. Ahora cuando Dios me ve a mí, Él ve una persona justo porque ve a Cristo quien sacrificó su vida por nosotros. Es la obra de Cristo en la cruz. Esta justicia que está hablando no es nuestra. Y la única forma en que Dios nos ve a nosotros justos es por la fe. La justicia del hombre y la justicia de Dios son dos tipos de justicia completamente diferentes. No hay grado de justicia en el hombre que sea aceptable para Dios. El hombre no puede decirle a Dios, yo mismo he hecho 90%. Yo soy 90% justo. Ahora necesito que tú me des 10% de justicia. En contrario, nosotros tenemos que eliminar esos 90% y ser completamente dedicado a Dios, entendiendo que Dios es que nos da 100% esa justicia. No tiene nada que ver conmigo, porque yo soy pecador y realmente no puedo entrar en los cielos como pecador. Pero ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros, ahora somos justificados y delante de Dios somos justos.
debemos venir a la cruz solo para recibir el perdón. Romanos capítulo 4, versículo 5, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hermanos, no tenemos que trabajar por la salvación, sino que debemos creer en la obra que solo Jesús hizo para nuestra justificación. Nosotros no podemos ser declarados justos delante de Dios por siguiendo la ley. Buenas obras y obediencia no nos declara a nosotros justos. Somos declarados justos solamente por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y hermanos, cuando creemos en Cristo, Dios nos ve por medio de Cristo y nos declara a nosotros justos. Filipenses capítulo 3, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor de cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, aquí en Romanos capítulo 1, solamente estos dos versículos, 16 y 17, es el Evangelio de Dios, las buenas nuevas. Hermanos, esta noche Pablo nos dice a nosotros que Él no se avergüenza del Evangelio. La pregunta es esta noche, ¿y nosotros? Pablo dice que no tiene avergüenza del Evangelio, y nosotros tenemos avergüenza del Evangelio. ¿Te da vergüenza para hablar de Cristo? ¿Tienes miedo de salir a pasar tratados, a hablar con otros de Jesucristo? Hermanos, es fácil hablar con otros cristianos de cosas espirituales. Pero cuando nosotros somos cómodos, o si somos cómodos hablando de Cristo a los conversos, no somos cómodos en hablando con otros. ¿Cuántos de nosotros tenemos un corazón para las almas perdidas? Al punto de buscar oportunidades para hablar con otros. Hoy yo quiero ir. Hoy mi propósito es a buscar a mi vecino. Hoy mi propósito es hablar a este familiar. Hoy yo quiero pasar un tratado. Hoy yo quiero pasar 2 tratados. Cuando era joven, uno de los pastores le dio un reto a los jóvenes en ese tiempo: cada día pasar un tratado solamente, empezando con uno. Ponlo en su bolsillo y no venga a su casa, no regrese a su casa sin ese tratado estar en la mano de otra persona. Después de uno, la próxima semana fue 2 tratados. Después de 3 o 4, llegamos a 10 tratados que tuvimos que pasar antes de nosotros regresar a la casa. Y después de eso aprendemos a hacerlo sin nosotros ser mandados por un requisito en la escuela. Ahora estamos acostumbrados. Me llevo 10 tratados todos los días. Después lo voy a pasar y no voy a regresar a la casa hasta que esos 10 tratados estén ya en las manos de otras personas. Si nosotros realmente tenemos un corazón para las almas perdidas, vamos a querer a llevar un tratado, a hablar con otros, a aprovechar cada conversación para nosotros sembrar una semilla o poner agua a ellos que ya escucharon el Evangelio. Porque el poder no está en nosotros, el poder del Evangelio está en Cristo Jesús. Hermanos, ¿cuántos de nosotros oramos que Dios nos dé oportunidades ese día para hablar con otros? Dios, hoy yo voy a salir a la cita médica. Yo pido, Señor, que tú me dé una oportunidad. Y yo te prometo que si tú le pides a Dios que te dé una oportunidad, Dios te la va a dar. Más Dios te da oportunidades sin pedirla, y hay personas que caminan delante de nosotros y no aprovechamos esas oportunidades. Termino con este versículo en Lucas capítulo 9.
Versículo 26 dice, porque el que se avergonzaré de mí y de mis palabras, de este se avergonzará al Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y de los santos ángeles. Yo no quiero que Jesús un día esté avergonzado de mí. Ahora yo tengo que predicar y compartir con otros de Jesucristo. Vamos nunca a ser avergonzado del Evangelio. Hermanos, el mundo te necesita a ti. Pablo está compartiendo el Evangelio. Dice que no está avergonzado porque es poder de Dios para salvación. No tenía nada que ver con Pablo. No tenía nada que ver con cuántos versículos él tenía memorizado. No tenía nada que ver con el conocimiento que él tenía de la Biblia. El Evangelio tiene que ver con solamente Jesús. Y tiene que ver con lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Tiene que ver lo que Jesús hizo por ti en su vida como cristiano. Tú puedes solamente compartir su testimonio con una persona. Hay muchos que me dicen, yo no sé qué decir, pastor, cuando llegue a esa persona. Solamente comparte su testimonio. Si Dios te salvó, tú tienes un testimonio y tú la conoces. Dile a la persona, mira cómo Dios me salvó a mí. Y dando su testimonio, está compartiendo el Evangelio y Dios utiliza su testimonio para que otros vengan a los pies de Cristo. ¿Cuántos esta noche realmente creen que la palabra de Dios tiene poder? Ojalá que sí, que esta noche dice, yo entiendo, yo sé que la palabra tiene el poder para salvación, para cambiar a otros. Jesús viene pronto y es tiempo para compartir el Evangelio con otros antes que es muy tarde. Y esta noche vamos a pedirle a Dios, Dios, ayúdame con el miedo, ayúdame en cualquier cosa que está evitando que tú hables con otro. Dios, ayúdame esta noche que yo puedo tener esa confianza en el poder del Evangelio para hablar con otros. Y vamos a orar esta noche que Dios te dé una oportunidad mañana, esta semana, para hablar con otros del poder del Evangelio. Vamos a estar en pie todos ahí en oración, con sus ojos cerrados. Vamos a hablar con el Señor un momento y vamos a dejar que este mensaje podemos hacer un compromiso con el Señor, el poder del Evangelio. Quizás tú estás aquí esta noche y dices, pastor, es verdad, yo tengo avergüenza del Evangelio, o yo tengo miedo del Evangelio, de presentarla. Cualquier razón que tú tienes en su vida, pídele a Dios en este momento, Dios, ayúdame, dame esa confianza para yo compartir el Evangelio con otros. Quizás Dios puso en tu mente esta noche una persona que necesita escuchar esta verdad, las buenas nuevas. Y en este momento pídele a Dios, Dios, esta semana, mañana, dame la oportunidad de hablar con esta persona y compartir el poder del Evangelio. Dame las palabras, dame el poder para que yo pueda hablarles a ellos, a darle y compartir mi testimonio con esa persona. Vamos constantemente a pedirle a Dios cada día, Dios, de donde quiera que yo vaya, dame una oportunidad para hablar de Cristo. Y yo te prometo que Dios te va a dar una oportunidad cada día. Pero tú tienes que estar preparado. Significa que tienes que tener tratados en su cartera, en su bolsillo, para cuando venga esa oportunidad ya tiene algo disponible para entregarle a esa persona. Pablo dice, el poder está en el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Señor, gracias por esta noche. Gracias por recordarnos que no tiene nada que ver con nosotros,
El poder de salvación tiene que ver con Jesús y lo que hizo en la cruz por nosotros. Y Señor, tú estás dándonos un recuerdo que es tiempo para nosotros levantarnos. Es tiempo para nosotros animarnos y salir y buscar y tener un corazón para las almas perdidas. Porque el tiempo está corto. Hay mucha gente muriendo cada día. Creemos que tú vienes pronto. Significa que más que nunca tenemos que predicar el Evangelio. Y podemos con esa confianza a predicar sabiendo que el poder del Evangelio de salvación es lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Señor, ayúdanos a ser fiel hasta que tú vengas otra vez. Ayúdame a mí a ser fiel hasta que tú vengas. Ayuda a tu iglesia a ser fiel buscando hasta que tú vengas otra vez. Señor, ahora que vamos a terminar este último corito, que tú nos lleves bien a nuestro hogar. Gracias por los hermanos que han llegado esta noche para escuchar tu palabra, Señor. Ojalá que llegue a sus corazones y que todos nosotros podamos poner en práctica estos 2 versículos que hemos estudiado. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.